cómo prepararse para un combate de largo aliento, donde las cosas no son rápidas, pero en Moscú hay que pensar, digamos, a la vez, ¿no? Digamos, en una forma de trabajo sostenido en el tiempo. Él va a utilizar para titular sus memorias una fórmula del crítico literario George Steiner, que por otra parte es un autor conservador, que se llama una lenta impaciencia, ¿no? Y un poco él dice, esa lenta impaciencia es la forma de entender, pero siempre dice es una paciencia impaciente, no es una paciencia activa, no es una espera pasiva, no es una resignación, es una militancia paciente, en el sentido de que sabe que el trabajo es algo, digamos, a largo plazo. Yo creo que esta es una idea importante y que justamente a día de hoy, que el contexto es muy distinto, donde hay muchos más movimientos políticos y sociales que en la época de Ben Said, ¿no? Sigue siendo importante, porque vemos también como muchas nuevas generaciones de activistas, digamos, siguen teniendo la idea de que el compromiso militante es algo corto porque la victoria es fácil. Y en la que hay una derrota o algún contratiempo, hay como algún desconcierto. Yo, por ejemplo, seguí con mucho de cerca todo el debate sobre la campaña de Sanders en Estados Unidos, ¿no? Y cuando el tipo perdió en las primarias, una gran parte... Bueno, porque tengo aquí mi hijo, Martín. Venga, venga. No, pues, por ejemplo, mucha de la gente joven que había participado en todas las primarias de Sanders, que pensaba que iba a ganar esa nominación, etcétera, se encuentra con dificultades para pensar más a largo plazo. Cuando en realidad, si uno piensa históricamente, que un tipo como Sanders gane unas primarias del Partido Demócrata es muy excepcional. Pero si uno solamente ha conocido esto, piensa que esto es normal, ¿no? Y pensar que en la izquierda pudiera incluso plantearse ganar unas elecciones en la Casa Blanca es lo más normal del mundo. Si tienes perspectiva histórica, ves que eso es muy difícil. Pues justamente esa idea de la paciencia impaciente, la lenta impaciencia, yo creo que sigue siendo una idea importante incluso en épocas menos críticas que hace 20 años, donde hay más perspectivas para la izquierda como ahora, pero que a pesar de eso, digamos, es difícil fundamentar un compromiso militante en el largo plazo. Bueno, entonces, claro, en la época en que Ben Said empieza a escribir, y si ustedes van a leer, creo, el libro Cambiar el Mundo, ¿no? Creo que es el que van a trabajar, ¿no? Es una época en que los movimientos sociales empiezan a renacer. En el año 94 está el alzamiento zapatista en Chiapas, y después empieza el movimiento altermundialista en muchos países, ¿no? El movimiento antiglobalización. Pero esa lucha reemerge como lucha social, ¿no? Hay un renacimiento de los movimientos sociales, pero era un periodo en que, de alguna manera, digamos, la idea que también había que intervenir en política queda como un poco abandonada, ¿no? Incluso se pusieron de moda, ¿no? Libros como de John Holloway, de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Y el propio zapatismo era un poco ese eslogan, es decir, como en realidad tomar el poder es imposible, pues hacemos un poco de la necesidad de virtud y decimos que en realidad no lo queremos, porque incluso cuando alguien ha conquistado el poder, las cosas han ido mal porque se ha adaptado a un Estado, se ha burocratizado, etc., ¿no? Entonces, como en la izquierda en el siglo XX, tanto en su versión reformista socialdemócrata europea, como en su versión nacional populista, nacionalista en Latinoamérica, o en su versión stalinista convencional, cuando tomó el poder, acabó siendo tomada por el poder ella misma, pues teorizamos que no hace falta tomar el poder, ¿no? Claro, Ben Said combate un poco esa idea. Él dice, bueno, de acuerdo, el punto de partida es eso, es normal que el movimiento social renazca en una fase de derrota siendo muy refractario a la política, pero al final solamente luchar en lo social no es suficiente. Martín, es que tengo aquí a mi hijo y un poco me distrae. Es necesario también intervenir en el terreno político. Ahora es que es un debate que puede parecer en parte superado, ¿no? Porque la crisis del año 2008 es tan fuerte, la crisis de los regímenes políticos ha sido tan fuerte que de alguna forma intervenir en el terreno político fue muy claro. Por ejemplo, en el caso del Estado español, ¿no? que es el que yo conozco más, tenemos el movimiento del 15M, que es el gran estallido social, y poco después la emergencia de una nueva fuerza como Podemos. Por tanto, el paso de lo social a lo político es como un poco más evidente. Aunque es verdad que en los primeros desengaños de ese paso a lo político también puede hacer que de alguna forma se pueda volver a un cierto repleto social. Sería también otro problema, ¿no? Pero de alguna forma él insiste en la idea que hay que mantener la apuesta no solamente para construir el movimiento, sino para tener una perspectiva política. Es decir, él dice no podemos obviar el terreno del Estado. Ahora bien, para Ben Said, la idea de fondo es cómo somos capaces de pensar una relación con el Estado
que evite dos grandes problemas. Él dice, el problema de los discursos de cambiar el mundo sin tomar el poder, de hacer espacios liberados, etcétera, es que parten de la fantasía de que uno puede ser totalmente exterior al Estado, ¿no? Yo hago espacios autónomos, ¿no? Una teoría del éxodo de Tony Negri, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo hago espacios autónomos y soy totalmente exterior al Estado. Y él dice, y por otro lado tenemos la típica estrategia reformista parlamentaria, que es que yo cambio el mundo desde el Estado y desde las instituciones. La socialdemocracia clásica, los partidos comunistas, el populismo de izquierdas tipo Podemos, es esa idea, que se cambia todo desde el Estado. Él dice, hay que evitar esos dos extremos. Él dice, toda política de emancipación debe estar tan lejos como sea posible del Estado, porque el Estado al final es el instrumento de la clase dominante, pero una cosa es estar lejos y la otra es caer en la fantasía que eres totalmente exterior. Él dice, al final siempre la relación con el Estado es una relación. Tú intentas que sea una relación desde la máxima autonomía posible, pero no estás en una exterioridad absoluta. Es decir, si tú puedes participar en unas elecciones, puedes tener cargos públicos, el debate es cómo lo haces para quedar atrapado dentro de la estructura y del engranaje del Estado. Entonces, él dice, no podemos caer ni en la ilusión social de que cambiamos el mundo solo con el activismo social, ni en la ilusión política desde que cambiamos el mundo a través del Parlamento y de las elecciones y desde dentro del Estado. Es como evitamos esa doble ilusión en favor de una opción un poco más de síntesis, para decirlo así, ¿no? Entonces él dice, hay que evitar como un fetichismo del Estado, que es lo que han hecho siempre las corrientes parlamentaristas, o un fetichismo de lo social, que es lo que hacen los discursos como el de John Holloway, de cambiar el mundo sin tomar el poder. Entonces, de alguna forma él dice, hay que asumir que para cambiar el mundo, bueno, hay varias grietas en todo modelo social, hay varias contradicciones, hay que asumir esas contradicciones y trabajar desde dentro la contradicción. Él dice, hay que intentar, digamos, de alguna forma, uno no puede meterse dentro de lo que es el Estado y la estructura económica pensando que jugando en las reglas del juego oficiales va a cambiar el mundo, pero tampoco puede quedarse como fuera, como si no quisiera contaminarse. Hay que instalarse, él dice, en el seno de la contradicción para desde la contradicción abrir un poco las brechas y las contradicciones hacerlas un poco más grandes, ¿no? Ser un poco la idea así como de fondo. Luego él dice, claro, toda política de cambio es importante que tenga un horizonte. Claro, vivimos una época, todavía hoy, aún más cuando Ben Said escribía, de que el horizonte es muy indefinido, porque las grandes palabras clásicas, socialismo, comunismo, etcétera, significan muy poco, porque el siglo XX, ¿no?, contaminó mucho esas palabras. Ahora, por ejemplo, vemos cómo es verdad que en América Latina hace tiempo que la palabra socialismo volvió a estar en el debate político, pero que puede significar cualquier cosa. En Estados Unidos vemos ahora con Sanders y el Democratic Socialist of America como la palabra socialism vuelve a aparecer, de nuevo, de forma muy imprecisa. Pero en la época de Ben Said estamos todavía en donde las grandes palabras no están de moda, porque están lastradas por el siglo XX, y tienen significados equívocos. ¿Qué es el socialismo para alguien en Europa hace 10 años? Son los partidos socialdemócratas. ¿Qué es el comunismo? Es la antigua Unión Soviética. Él dice, bueno, las palabras clásicas están gastadas, será la propia práctica del movimiento la que va a inventar nuevas palabras o la que va a rehabilitar las antiguas palabras. Él dice, para él, la palabra comunismo, dice, sigue siendo la más subversiva de todas. Y es verdad que en el mundo intelectual ha habido un debate sobre qué es el comunismo, pero es un debate en el mundo intelectual. Hacia afuera es una palabra que no tiene un significado operativo hoy en día, ¿no? Entonces él dice, no tenemos grandes palabras para definir grandes horizontes. Pero dice, es fundamental para todo movimiento político tener un horizonte. Y él dice, para él, la revolución hace esa función de horizonte regulador. Él habla de horizonte regulador o horizonte estratégico regulador. Él dice, al final, el día a día de toda actividad militante, todo colectivo, toda organización, debe estar siempre puesta en relación con sus objetivos finales. Porque si los objetivos finales son muy imprecisos, yo me voy a desorientar en mi día a día. O sea, lo que hago yo hoy siempre se pone en relación en cómo eso me permite avanzar hacia lo que yo quiero llegar al final. Si no hay final,
o si no hay relación entre el final y el día a día, simplemente al final me puedo perder en cualquier curva. Entonces, él insiste mucho en esta idea de hay que mantener, aunque escriben en una época en que eso es totalmente, digamos, a contracorriente, o sea, Ben Said muere antes de las revoluciones árabes, por ejemplo. Es decir, ¿no? Lo más similar a la palabra revolución, cuando Ben Said está vivo, siguen siendo unos procesos en Venezuela, etcétera. Es cuando la palabra proceso revolucionario vuelve a aparecer, pero con unas imprecisiones y unos límites muy grandes si lo comparamos con las grandes revoluciones clásicas. Es verdad que después de Túnez, de Egipto, la propia idea de revolución tiene más credibilidad. Pero en la época en que él escribe, aparece como una idea más de una historia del presente. Dice, hay que mantener esa idea como horizonte regulador. Y de alguna forma indica hacia dónde queremos ir o indica lo que es necesario para cambiar el mundo. Y a partir de ahí, en base a ese objetivo, juzgamos la utilidad de lo que hacemos en el día a día. Entonces, él tiene esa idea de horizonte regulador. Luego, él también señala la idea que todo pensamiento político, toda estrategia política, de alguna forma, tiene que basarse, y él hace la analogía con la ciencia, y él dice con hipótesis estratégicas. Él dice, al final, al igual que la ciencia, funciona por hipótesis, ¿no? Una hipótesis es una conjetura que uno hace sobre el mundo y después contrasta empíricamente, ¿no? Contrasta con experimentos, con trabajo de campo, para ver qué es lo que es verdad y lo que no de dicha hipótesis. Pues él dice, bueno, al final la estrategia política es un poco eso, tener hipótesis, que son conjeturas de cómo son las cosas o de por dónde irán las cosas, y es la prueba de la práctica la que va confirmando y descartando esas hipótesis. Entonces él utiliza ese término de hipótesis estratégicas como una forma de pensar esa estrategia. Al final uno no tiene un manual sobre estrategia, pero tampoco está totalmente perdido. Tiene unas hipótesis que va contrastando a través de la práctica. ¿Qué más? Él, claro, de alguna forma tiene que, como decía, fundamentar la idea de un compromiso militante en un momento donde las expectativas de cambio político y social son muy bajas, y en un momento donde su idea es cómo justamente justificar el compromiso político revolucionario en un momento donde no hay demasiados motivos objetivos para ello, ¿no? Más allá de decir el mundo es inaceptable tal y como va, pero la hipótesis de que se pueda cambiar sigue siendo muy débil. Es verdad que en la etapa final de su vida, ¿no? Desde el año 2000 al año 2010, haya un renacimiento en las luchas sociales a escala mundial, y él todavía vio la crisis económica del año 2008, ¿no? Sus últimos escritos son un análisis de la crisis económica, pero no vio todavía ya ni las revoluciones árabes, ni el 15M español, ni lo que vino después. Vio la gran crisis, pero no la gran reacción contra la crisis, ¿no? Entonces él, de alguna forma, acaba definiendo el compromiso político como una apuesta. Él dice, al final, el compromiso político es una apuesta. Es una apuesta sobre la necesidad de cambiar el mundo, pero claro, ya sabes que en las apuestas, ¿no? Como una apuesta en un casino, uno puede ganar o uno puede perder. Y él para ello utiliza la obra de un sociólogo marxista de los años 60, que era Lucien Goldman, que Goldman había cogido a la idea de Pascal, el filósofo, ¿no? Pascal en el siglo XVII, él dice que hace una famosa apuesta filosófica, que es la apuesta de Pascal sobre la existencia de Dios. Y él, para justificar por qué Dios existe, Pascal dice es como una apuesta, ¿no? Es decir, hay que creer en él, aunque no se pueda demostrar. Y hace como una justificación de por qué hay que creer en Dios a través de una apuesta. Goldman dice, al final, la lucha por el socialismo también es una apuesta. Es la apuesta de la necesidad de cambiar el mundo y de la posibilidad de hacerlo a través de la lucha revolucionaria. Pero es una apuesta, no es una certeza. Pues Ben Said toma esa idea de cambiar el mundo como una apuesta, y él añade la idea, y tiene uno de sus libros más interesantes, que no está en castellano, que es Le Pari Mélancolique, la apuesta melancólica. Él dice, bueno, es una apuesta, pero es una apuesta melancólica, ¿no? Él dice, es melancólica porque casi siempre que hay procesos revolucionarios, lo que se encuentran en los grandes revolucionarios es que entre lo necesario y lo posible hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que habría que hacer y lo que se puede hacer hay siempre como un gran contraste. Él dice, bueno, cambiar el mundo es una apuesta, ¿no? Que uno hace, uno arriesga, ¿no? Una apuesta que puede salir mal o bien. Él dice, la barbarie tiene las mismas posibilidades que el socialismo, ¿no? No tiene ni más ni menos. A veces es una apuesta melancólica porque es una apuesta que uno hace asumiendo que casi siempre en los grandes momentos de la historia, entre lo que habría que hacer y lo que se puede hacer, hay un gran diferencial. Pero justamente ese carácter melancólico, ya sabemos que en la palabra melancolía a veces se asocia como al pesimismo o a la parálisis, ¿no?
él justamente dice es una forma de tener una mirada lúcida a cómo cambiar el mundo, y esa lucidez le sirve para tener más fortaleza, ¿no? Es decir, justamente esa visión un poco desencantada de cómo cambiar el mundo le sirve no para no tener ganas de cambiarlo, sino para estar vacunado para las primeras derrotas, ¿no? Él dice, hay un momento que dice, el revolucionario es una persona que pone toda su energía absoluta al servicio de certidumbres relativas. Esa idea de que al final, ¿no?, uno tiene que hacer... de que uno tiene que, digamos, poner toda su energía al servicio, al final, de algo sobre el cual no hay ninguna certidumbre de que pueda tener lugar, ¿no? Pero justamente es eso lo que él le permite. Eso le permite como poder establecer una forma de entender lo que es el compromiso militante, que de alguna manera que puede resistir a momentos de retroceso y de dificultad, ¿no? Yo creo que toda su preocupación es como de alguna forma fundamentar ese compromiso político en el largo plazo. Bueno, creo que llevo ya mucho rato, no sé cuánto rato llevo, o sea que quizá ya puedo ir terminando, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que para acabar, a mí, yo creo que lo que es el pensamiento de Ben Said es interesante, como decía antes, para un poco resumir, ¿no? Por esa preocupación con la práctica y con la estrategia, y también porque es alguien que es capaz un poco de movilizar referentes intelectuales que no son los más convencionales dentro de lo que es el activismo político-social. A través de Ben Said uno puede descubrir, desde Juana de Arco hasta Charles Péguy, o sea, toda una serie de autores que son muy poco habituales en lo que es el universo y en el imaginario de los activistas de izquierda. Y por tanto, es una puerta de entrada, digamos, hacia un universo que no es el más habitual, ¿no? Y de alguna forma yo creo que hay que leer a Ben Said, y con eso termino, como alguien que de alguna forma señala caminos, ¿no?, que todavía pueden explorarse. Es como alguien que señala puertas que podían abrirse, ¿no? Pero Ben Said además es un hombre que escribe de forma muy apresurada, escribió en sus últimos 20 años. Su giro hacia la teoría política y hacia todo el trabajo filosófico coincidió con el inicio de su enfermedad. Estuvo 20 años muy enfermo, ¿no? Entonces, es un hombre que escribe un poco contra el tiempo. Es esa idea de alguien que escribe un poco con ese sentimiento de urgencia, y por eso no es un autor muy sistemático. O sea, sus textos, un texto que a lo mejor parece que es un texto sobre Marx, empieza sobre Marx y acaba hablando de 50.000 cosas a la vez. Entonces, más que un autor sistemático, es decir, muchos tratados sistemáticos, es un autor como muy inspirador, ¿no? Cuando uno lee a Ben Said, no va a encontrarse grandes definiciones de conceptos, grandes sistematizaciones de las cosas, pero va a encontrar como muchos destellos, muchas reflexiones que son útiles para seguir avanzando. Yo creo que la forma más interesante de poderse acercar a Ben Said es justamente como alguien que tiene ideas, que digamos que señala propuestas que todavía pueden aproximarse más y que todavía pueden desarrollarse un poco más, ¿no? Como alguien que inicie caminos que alguien después tiene que tomar la idea de poder desarrollar un poco mejor. Y bueno, con eso creo que lo puedo dejar aquí. Podemos, si ustedes quieren, podemos entrar un poco, digamos, en la discusión sobre su obra, y así podemos ya concretar más las cosas. Bueno, gracias a Joseph por la intervención. Entonces ahora voy a dejar que hagan preguntas, observaciones, dudas, como quieran. Hay una primera, pues la pueden hacer en el chat o la pueden hacer en audio, como tengan a bien. Hay una primera pregunta de Luis, que es, pensando en Podemos y en Ben Said y en la distancia entre ellos, ¿cuánto debe Podemos empujar a Ben Said en un contexto real de reforma y movimiento social? No termino de entender bien la pregunta, Luis. ¿Cómo? Buenos días. Adelante. Claro, tal vez más fácil así, ¿verdad? Sí, claro. No, digamos, bueno, sí, estaba escuchándolo y, bueno, muchas gracias por participar, sin lugar a dudas.
Y no, lo que quería ver era, digamos, pensando un poco en la realidad española, digamos, en lo que es Podemos, lo que ha venido a hacer Podemos, y pensando también en el texto de Ben Said, la pregunta es como, ¿en qué medida, digamos, Podemos, viendo la distancia que hay entre Podemos y Ben Said, ¿verdad? El rol que tiene Podemos, ¿cuánto debería Podemos empujar hacia lo que es el pensamiento de Ben Said, digamos, en esta reforma que usted dice, ¿verdad? Que tiene que ser activa en cierta forma, en el contexto real, ¿verdad? En el contexto real de la vida política española, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, si es que la conoce, como una cuestión más bien de praxis, ¿verdad? ¿Cuánto? No sé si soy claro o si más bien oscurezco más lo que quería saber. Bueno, si acaso podemos hacer varias preguntas si quieren, yo después puedo responder a Claro, varias. claro, claro. Hacemos una primera, no sé si alguien tiene otra. Colectamos dos más por ahí. Hoy amaneció tímido el grupo. ¿Nadie? Hilary, ¿estás intentando hablar? Es que parece que estás intentando hablar, pero estoy muteada. Ah, ya. ¿Cómo propone asumir las contradicciones? ¿Puedes desarrollar un poco más? Bueno, y tal vez yo, mientras el resto se motivan, yo quería como proponerte si podías hablar más sobre, porque como el curso es sobre el panorama del socialismo contemporáneo, ¿verdad? Un poco inspirado en la hipótesis de Ben Said, bueno, o así se ven desde América Latina, ¿no? Por ahí digo algo que es inclusive. Fue la inspiración del nuevo partido anticapitalista francés, ¿verdad? Es como no fue como el que lo hizo, pero fue el que montó la inspiración de cómo debería ser eso, que es una de las alternativas, digamos, de la izquierda francesa, junto con Francia Insumisa, ¿verdad? Con el movimiento de Jean-Luc Mélenchon. Entonces, tal vez si pudiera referirte a eso, digamos, a la experiencia francesa, a la construcción del nuevo partido anticapitalista, como que es diferente de cómo ve las cosas Mélenchon, de cómo las verían digamos, los continuadores del trabajo de Ben Said y eso. Y tal vez con esas tres podemos darle a la primera ronda, mientras el resto van pensando en otras preguntas. Vale, a ver, un poco sobre lo primero, ¿no? Sobre Podemos y Ben Said. Claro, el tema es que Podemos encarna, digamos, la antiestrategia en términos de Ben Said, ¿no? Es un tipo de proyecto que evolucionó hacia un sentido que es lo contrario de lo que planteaba Ben Said, ¿no? Yo creo que en términos de Ben Said había como dos grandes problemas en Podemos. El primero, el más grave, es que Podemos encarnaría lo que Ben Said definía como esa ilusión política. La idea que al final la política es básicamente elecciones, parlamento y cambiar el mundo desde dentro. ¿No? Es una estrategia, digamos, parlamentarista, reformista, tradicional. ¿No? Justamente la propuesta de Ben Said es otra, ¿no? Y la otra es que Podemos, parte de su éxito, y eso fue un aspecto inteligente por parte de Podemos, pero luego también ha tenido muchos límites, fue esa capacidad de transmitir la idea de que había posibilidad de una victoria a corto plazo, ¿no? Podemos nació con la idea de hay una oportunidad política, hay una brecha, hay que aprovecharla para ganar unas elecciones. Eso yo creo que dio mucha confianza a la gente y fue un acierto de Podemos en el sentido que pudo plantear un horizonte concreto de victoria. Pero a la vez, claro, es una idea de que en la política es algo muy cortoplacista. Cuando esa victoria inmediata no llega, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos un trabajo en el largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que también ese inmediatismo de Podemos
de alguna manera también es bastante contrario a esa idea de Ben Said, ¿no? de tener la capacidad de pensar también una estrategia, digamos, en largo plazo. Yo creo, claro, que Ben Said puede utilizarse justamente para ver muchos de los límites de Podemos o de proyectos similares, ¿no? Es decir, también muchas de las dificultades de hacer política emancipadora hoy en día, ¿no? Es decir, porque de alguna forma, al final, la historia de Podemos es también la historia de algunas decisiones políticas muy concretas tomadas por Podemos, pero también es la historia de las presiones objetivas a la adaptación que tiene todo movimiento político nuevo. Al final, ¿no? Una vez uno entra en el juego político, parlamentario, etcétera, pues es fácil quedar un poco atrapado de eso, ¿no? También Podemos, otra cuestión, ¿no?, que puede criticarse desde la óptica de Ben Said, claro, Podemos es un partido que nació mucho con la idea de vamos a superarlo todo, ¿no? Hay una vieja izquierda fracasada y Podemos lo va a superar. Bueno, sobre el fracaso de la izquierda no hay demasiadas dudas, digamos, ¿no? Pero el debate es si uno hacia ese fracaso debe colocarse con un discurso de yo lo supero todo, o si más bien, para superarlo todo, lo que hace falta es un cierto balance más sistemático del pasado. O sea, Ben Said, su idea es, digamos, no se puede tener una política para el presente sin un balance estratégico del pasado. La idea de Podemos es más bien el pasado es toda la vieja izquierda, son un grupo de fracasados, llegamos nosotros y vamos a cambiar el mundo. Es más bien esa idea de, digamos, como un cierto desprecio del pasado, una cierta arrogancia respecto al pasado. La de Ben Said es más bien entender el pasado para sacar las lecciones correspondientes en cada momento y también a tener un respeto, digamos, para los vencidos, ¿no? Esa memoria de los vencidos, que es algo muy de Walter Benjamin, por otra parte, ¿no? La memoria de él, en el capítulo primero o segundo de sus memorias, le dice que hay que tener una lealtad hacia los desconocidos, ¿no? Hay muchos desconocidos en todo el mundo que fueron vencidos durante la historia, reprimidos, etc. Hay que tener como una lealtad hacia esos desconocidos. Cuando pensamos nuestra política hoy, Podemos más bien es, o era sobre todo al comienzo, es no queremos saber nada del pasado, la izquierda es un grupo de fracasados, llegamos de nuevo. Entonces, bueno, eso tenía, digamos, como un punto, yo creo, sano de renovación de la izquierda, de renovación, pero también es verdad que tenía, pero que tenía también un aspecto un poco de desprecio arrogante hacia otras experiencias anteriores, ¿no? Yo creo que, digamos, Ben Said siempre dice hay que tener un elemento de continuidad y de cambio respecto al pasado. Y él dice, a veces utiliza una fórmula de Gilles Deleuze, que es un filósofo que por otra parte tiene una política un poco distinta, digamos, a la de Ben Said, ¿no? Pero que a Ben Said le gusta una fórmula suya que es, se empieza siempre desde el medio, ¿no? Es decir, ni uno tira por la ventana todo el pasado, ni sigue tampoco toda la tradición de manera fiel. Dice, se empieza por el medio, ¿no? Rompemos con una parte del pasado y que en otra no. Y él también a veces utiliza una forma de que hay que ver como Creo que se pegó la transmisión. Damos un segundo. A ver. Bueno, un equilibrio entre ruptura de la tradición y innovación hacia lo nuevo, ¿no? Eso como primera idea sobre Podemos. En segundo lugar, claro, sobre el tema de las contradicciones, un poco la idea de Ben Said es decir, bueno, al final para cambiar el mundo, él dice, hay que intervenir en todos los terrenos, incluidos los más complicados. Entonces, eso significa que hay que también asumir, en primer lugar, que en la política es un tema colectivo, hay que montar organizaciones. Construir organizaciones es complicado, genera problemas, las organizaciones pueden evolucionar mal, pero hay que asumir ese reto. Hay que asumir también la parte político-electoral institucional. Hace falta tomar el poder, hay que ir a elecciones, hay que estar ahí. Eso genera problemas, pero no. Uno no puede decir yo me quedo fuera, me quedo con las manos muy limpias, pero entonces tampoco cambio nada, ¿no? Y a la vez hay que asumir las complejidades de los debates estratégicos. Los debates de cómo se relacionan clase, etnia y género, por ejemplo. Ese tipo de discusiones, ¿no? Pues hay dificultades teóricas, hay zonas que son grises, hay debates donde no todo es ni blanco ni negro. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Su idea siempre es un poco evitar toda simplificación estratégica o política.
¿no? O sea, evitar caer en falsas contraposiciones, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? Hubo muchos debates y todavía los hay en qué relación hay entre los valores universales de la República Francesa y las identidades colectivas, sociales, religiosas, etc. Claro, Bensaïd dice, no hay que ni defender ni la supuesta República Francesa, que bajo su universalidad borra una historia de opresión racial, colonialismo, etc., ni tampoco caer en los particularismos comunitarios. Hay que buscar una tercera vía, ¿no? que es la universalidad de los vencidos, en la línea de Frantz Fanon y compañía, ¿no? O sea, un poco evitar caer en falsas oposiciones. Yo creo que su idea de trabajar la contradicción es no rechazar intervenir en ningún terreno. Todos los terrenos son necesarios, hay que jugar en todos los campos, y a la vez asumir que de ese juego, digamos, salen momentos de tensión, momentos de incertidumbre, y que de alguna forma toda hipótesis estratégica es una hipótesis que funciona hasta que la práctica no la desmienta, pero no es una certidumbre, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí su idea. Y finalmente, sobre el tema de la NPA, es verdad que en NPA fue, digamos, ¿no? Bensaïd fue como el intelectual, ¿no? Que bajo el cual se inspiró en NPA. En aquel momento fue una de las... En NPA fue un nuevo partido anticapitalista que se lanzó en el año 2009 en Francia y que era el resultado de más de 10 años, ¿no? de crisis política en Francia y de acumulación de fuerzas de la izquierda revolucionaria, ¿no? Bensaïd era militante de la Liga Comunista Revolucionaria, su portavoz Besancenot. En el 2002 y 2007 sacó un 4% de votos en las elecciones presidenciales y se convirtió, digamos, en una de las referencias políticas más importantes de Francia, ¿no? Besancenot era un chico de 27 años, era cartero de profesión. Entonces, de alguna forma, todo el panorama francés quedó como sacudido por la emergencia en la gran política nacional de una fuerza abiertamente revolucionaria, encarnada por una figura, Olivier Besancenot, que no era un político profesional. Entonces, aprovechando esa popularidad de Besancenot, se intentó lanzar un nuevo movimiento político que podía traducir en militancia las simpatías sociales que tenía Besancenot, ¿no? O sea, el partido de Besancenot, la Liga Comunista Revolucionaria, era un partido del año 68 que era de otra época histórica. Entonces, la idea de Bensaïd y lo suyo es decir, bueno, hay que lanzar un nuevo proyecto político anticapitalista que conecte con la nueva época histórica y también tenga una concepción de la militancia que de alguna forma sea más acorde con los tiempos actuales, ¿no? El modelo de militante bolchevique duro de los años 60 para Bensaïd sigue siendo útil. El problema es que el mundo cambió mucho, ¿no? Y el militantismo 24 horas al día propio de su juventud pues, es más complicado en el mundo actual, en el cual pues, las identidades colectivas son más complejas, donde la relación entre tiempo individual y tiempo colectivo es más complejo, etc. Entonces, el NPA al comienzo fue uno de los éxitos más prometedores de la izquierda europea. En su proceso de construcción se consiguió atraer a bastantes miles de personas y, de alguna forma, uno de los aspectos interesantes del NPA es que en su fase inicial conseguía movilizar a gente que no eran los activistas de toda la vida. Gente joven, personas de barrios y de clases populares. Es decir, al comienzo fue como un pequeño movimiento que pudo atraer a gente bastante distinta, de tradiciones distintas y con poca experiencia. Pero el problema es que la NPA fue una de esas estrellas fugaces de la política, ¿no? Tuvo un arranque muy fuerte. Hubo un momento en el año 2008-2009 que parecía que el grueso de la izquierda de la socialdemocracia, podía ser el NPA. Incluso el Partido Socialista consideraba que su principal rival por la izquierda era el NPA. Eso significa una fuerza abiertamente anticapitalista y revolucionaria, ¿no? Lo que pasa es que por complicaciones internas, errores tácticos, etcétera, en NPA, tras un despegue muy fuerte, entró en una crisis muy grande, ¿no? Entonces perdió bastante la comba en el terreno político. Sigue siendo hoy una organización importante, de unas cuantas miles de personas, o sea, como fuerza militante, activista, relevante, pero no juega el rol en la política francesa que jugó en el año 2008, 9, 10. Lo cual es una lástima, porque si el NPA hubiera funcionado más, hubiera podido ser un ejemplo de cómo hacer una política de masas con un programa abiertamente rupturista, ¿no? O sea, a diferencia de Podemos o de Syriza después, ¿no? Que han sido como las dos grandes referencias en la izquierda europea. Syriza terminó muy mal, Podemos ya veremos cómo termina, pero digamos ha habido elementos claros de adaptación, ¿no? en el sistema político actual.
en NPA hubiera podido ser como un ejemplo de hacer política de masas nueva, renovada, pero con una voluntad abierta de mantener un espíritu rupturista y anticapitalista. Con su crisis yo creo que se perdió ese posible contraejemplo. Entonces sigue siendo hoy una fuerza importante, en términos militantes una fuerza significativa en Francia, pero claro, no juega el rol que hubiera podido jugar cuando se lanzó. Ben Said murió muy poco después de que NPA se hubiera lanzado. Su principal preocupación era cómo justamente transmitir la herencia de su generación a la nueva generación, ¿no? Cómo el bagaje de los años 60-70, como ese bagaje intelectual, se podía aportar a la nueva generación de jóvenes que estaba entrando en el NPA en un contexto muy distinto, digamos, al suyo, ¿no? Y fue un poco lo poco que pudo hacer en el año de vida más o menos en que él vivió cuando se creó en NPA. Entonces, seguramente en NPA es la historia de algo que hubiera podido ser y al final no fue, ¿no? De una oportunidad que al final acabó, digamos, en parte perdiéndose por las dificultades de construir proyectos nuevos, ¿no? No sé, más o menos esas serían mis respuestas a vuestras tres preguntas. Ok, no sé si hay más preguntas dentro de quienes están en José Humberto, adelante. Buenas. Mi pregunta viene a ser, digamos, con lo que es la construcción de o sea, como tal, de las bases populares. Porque al fin y al cabo, digamos, el movimiento como tal, la revolución, a mi parecer, tiene que salir desde abajo. Y digamos, solo se logra con la organización de las bases. Mi pregunta es, ¿usted considera que se puede hacer desde un partido que funciona dentro de las limitaciones del Estado, como tal como está construido actualmente? ¿O si se puede hacer de manera descentralizada? De acuerdo, ¿qué más? Tenemos más preguntas si quieren y después ya... Un par de preguntas más. No sé si alguien está. Nicolás. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Dale. Teniendo en mente esa idea de los objetivos a largo plazo, la lucha prolongada, ¿cómo se ven los proyectos institucionales como en Bolivia, que ayer ganó el MAS las elecciones después del golpe? ¿Cómo se pueden analizar esos procesos como un objetivo a largo plazo o simplemente son reformistas que nunca van a lograr avanzar hacia el socialismo, como dice el nombre del partido? Por ejemplo, también están los otros proyectos en América Latina y en otros países. Y no sé si alguien, hacemos una pregunta más. No, parece que no. Está muy callado todo el mundo hoy. Si quiere le damos con esas dos preguntas, Joseph. Vale, pues a ver, sobre estas dos preguntas, a ver, no, yo creo que la idea de lo que es un proceso de cambio, ¿no? Como una revolución o un fenómeno similar, claro, parte de la idea que para que tenga éxito la condición imprescindible es la acción política de las masas, ¿no? O sea, la definición canónica de revolución, ¿no? Al final es eso, es la irrupción de las masas en la esfera pública. Por lo tanto, yo creo que todo, y yo creo que siguiendo a Ben Said, ¿no? Toda idea de revolución debe partir de esa idea, ¿no? Es decir, de la necesidad de una irrupción disruptiva de las masas en la vida pública. Por tanto, quien hace una revolución no es un partido, quien hace una revolución es la acción colectiva de las masas. Lo que pasa es que a la vez, para que esa acción disruptiva, digamos, consiga llegar a algún sitio, es necesario que vaya acompañado de la existencia de una alternativa política, ¿no? O sea, irrupción de las masas sin alternativa política o desde la debilidad política, como en Egipto o como en Túnez, al final hace que ese vacío político sea recuperado por una parte del régimen, del sistema, por alternativas falsas, etcétera, ¿no? De aquí esa idea de que es necesario construir también una fuerza política que pueda operar en un contexto rupturista. Ahora, el partido no es quien hace la revolución, no es el guía. Quien hace la revolución es la acción de las masas. Es necesario la autoorganización popular, en el centro de trabajo, en la comunidad, etcétera,
pero a partir de esa combinación entre movimiento social desde abajo y a la vez alternativa política que pueda conferir una perspectiva de futuro, ¿no? Sino, digamos, para evitar caer solamente en una idea de resistencia o de insurrección sin perspectiva en positivo, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que si un poco seguimos a Ben Said, ¿no? O sea, toda idea de revolución, su punto de partida es la autoactividad en las masas, ¿no? Sin eso no hay nada. Pero a la vez, si esa autoactividad es un estallido sobre el vacío, desde una poca organización social y política, ese estallido social puede perder mucho potencial, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de construir organizaciones políticas, sociales, sindicales, comunitarias, estables y fuertes. Un poco esa dialéctica entre movimiento de masas, organización social y alternativa política. Luego, sobre los procesos de América Latina como el de Bolivia y demás, ¿no? Bueno, si pensamos en Ben Said primero, claro, él vio la primera parte de esos, o el comienzo de esos procesos, ¿no? Yo creo que su posición fue más bien la de apoyo crítico frente a la reacción y a la vez el señalar los límites de esos proyectos, ¿no? Es decir, un poco al final, ante la contrarrevolución y el golpismo, apoyar lo que hay, pero a la vez señalar los límites de muchas de las hipótesis estratégicas, ¿no? La hipótesis, por ejemplo, de Venezuela de como el Estado no se puede destruir, pues hacemos una vía paralela que son las misiones alternativas, ¿no? Las misiones, todos los programas que hacía Chávez y tal. Bueno, al final, en el fondo, desde la óptica de Ben Said, el problema es, si uno no destruye la vieja maquinaria del Estado, tarde o temprano la vieja maquinaria va reabsorbiendo el potencial de cambio. O las teorizaciones un poco más sofisticadas de Bolivia, ¿no? Por parte de García Linera, etcétera, un poco van por ahí también. Es decir, al final es, si uno no destruye el viejo Estado, en cualquier momento, digamos, las clases dominantes o pueden intentar revertir la situación o, de alguna forma, el impulso de cambio puede quedar siendo como absorbido desde dentro, ¿no? Al final, el Estado y los fundamentos de la propiedad privada son como los dos pilares sobre los cuales se sustenta el actual modelo, ¿no? Entonces, el debate de fondo es posible transformar el mundo actual sin romper con las viejas instituciones y sin atacar a la propiedad privada. Bueno, yo creo que en términos absolutos Ben Said diría no. Ahora, cuando hay proyectos que se enfrentan al capital, a las élites, que aunque no rompan con los pilares fundamentales de ese sistema, pero que van en una línea de enfrentamiento con ellos, se deben apoyar críticamente frente a la reacción, pero desde la autonomía, ¿no? Ben Said, por ejemplo, no escribió demasiado ni sobre Bolivia, Venezuela, ni nada. O sea, siguió los procesos, pero no entró mucho en esos debates. Lo cual, en parte, es una lástima, ¿no? Yo creo que eso se explica porque, claro, en la época en que en Bolivia, Venezuela, en América Latina ya se entraba por esa etapa, en Europa estábamos todavía en el periodo de cambiar el mundo sin tomar el poder. Entonces, Ben Said discute más con Holloway, con Negri, con los, digamos, con los autores que defendían no intervenir en política, porque era la fuerza en Europa en aquel momento, y no entra tanto a discutir los procesos que había en América Latina. Entonces, lo que podemos encontrar sobre América Latina en Ben Said, sobre Bolivia, Venezuela, etcétera, son más bien cosas como muy coyunturales. Sí que Ben Said tiene escritos de juventud bastante interesantes y más desarrollados sobre Chile, porque Chile y el golpe contra Allende, claro, fue uno de los aspectos que marcó a toda la generación de Ben Said, ¿no? Entonces, claro, Ben Said tiene algunos artículos suyos de juventud que no son muy teóricos, pero son bastante estratégicos, ¿no? Donde analiza toda la política de la Unidad Popular de Allende, la política del MIR, ¿no? Y sí que hay algunos artículos de juventud bastante interesantes donde se repasan esos debates clásicos, ¿no? de los procesos revolucionarios, el papel del Estado, el papel del ejército, el papel de la clase obrera, el papel de la autoorganización popular, ¿no? Entonces yo creo que un poco Ben Said lo que intenta es mantener la idea fuerte de revolución, y una revolución es ruptura del Estado burgués, acabar con la propiedad privada, esa idea fuerte, y a la vez conectar eso con un mundo donde los procesos de cambio que hay, como Bolivia o Venezuela, son más limitados, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos esa idea fuerte de revolución sin desconectarnos de los procesos de masas, como los de Bolivia, Venezuela, etcétera, que van en un sentido de
enfrentamiento, ¿no? con el orden neoliberal, pero de enfrentamiento ambiguo. Y sobre todo hay que evaluar en cada momento si ese enfrentamiento se acelera o se declina, ¿no? Yo conozco poco algunos detalles, pero en el caso de Venezuela es evidente que el impulso, ¿no? de hace 15 o 20 años, hace mucho tiempo que se perdió, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea de Ben Said es intentar mantener esa idea fuerte de lo que es una revolución y a la vez no quedar fuera de los movimientos de masas reales que existen, ¿no? como idea genérica. Yo creo que él aspiraría mucho más que lo que hay en Venezuela y en Bolivia. A la vez, cuando hay una reacción a ello, hay que apoyar eso frente a la reacción. Pero en el fondo, en esquema teórico, por ejemplo, de alguien como García Linera en Bolivia, sería, desde la óptica de Ben Said, un esquema reformista de manual, ¿no? Es decir, cambiar el mundo apoyándose en el Estado y sorteando las contradicciones. Más que instalarse en la contradicción para hacerlas estallar, lo que se hace es sortear esas contradicciones, ¿no? Bueno, eso puede dar algunos frutos, pero en términos de Ben Said, digamos, eso al final va a quedar limitado en algún proceso de crecimiento económico con redistribución económica, pero eso no va a implicar, digamos, a ir hacia un modelo económico alternativo al capitalismo, ¿no? Eso puede llevar, digamos, reformas del capitalismo, algunas positivas, pero no va a implicar un cambio de fondo de modelo, ¿no? Digamos que un socialismo que no ataca la propiedad privada y que no ataca al Estado, para Ben Said en realidad no es socialismo, ¿no? Será más bien un intento de transformar lo que hay hacia un sistema más justo, pero que va a quedarse atrapado en los pilares, digamos, del capitalismo, ¿no? Yo creo que en términos de Ben Said podemos analizar esos procesos de esa manera, de forma muy genérica, ¿no? ¿Qué más? Creo que José pidió otra vez la palabra. Digamos, usted también mencionó lo que es la contaminación, digamos, que se ha dado de los términos socialismo, comunismo y demás, tanto que casi que pueden significar cualquier cosa, especialmente aquí en América Latina, donde ahorita, por ejemplo, en Costa Rica está dándose una especie de movimiento popular y parte de las acusaciones que se le hacen al gobierno neoliberal es de ser comunista, para variar. O muchos igual han salido de partidos liberales que están diciendo como no al socialismo y cosas así, que no coinciden para nada con el marco económico que maneja este gobierno y en realidad no es el Estado costarricense como tal. Entonces, digamos, ¿cómo podemos hacer una especie de depuración, por así decirlo, de los términos? O sea, ¿cómo se puede recuperar su verdadero significado dentro del movimiento? Buena pregunta. De acuerdo, ¿qué más? Yo creo, bueno, no sé si hay alguien más por acá, no logro ver si alguien más se anima, pero yo sí, si no, iba a plantearte que la otra preocupación que hay en Ben Said, que es este término que él usa, ¿no? La política profana, ¿verdad? Como el problema de, digamos, de la relación entre el pensamiento político, racional, y esta como inundación de, de términos y de visiones, qué sé yo, religiosas, ¿verdad? En la esfera de lo político. Y bueno, que eso tiene, bueno, en América Latina tiene otra forma, ¿verdad? Porque aquí tiene que ver más con el ascenso de la derecha, eh, digamos, evangélica vinculada al evangelismo norteamericano, sobre todo, como Yanine Áñez en Bolivia y así, ¿verdad? Pero en Europa está mezclado con el debate sobre migración, sobre la presencia de la migración árabe, sobre el fundamentalismo islámico, ¿verdad? Entonces, nada, como que si te quería referir a ese debate en medio de la situación europea, ¿verdad? De esas religiones entre revolución, laicidad, regreso del tema religioso, todo eso, que es bastante diferente a lo que hay en América Latina, me parece. Vale. Yo creo que ahí podríamos ir, sí, con eso. Vale.
A ver, sobre el tema de los términos clásicos, ¿no? Socialismo, comunismo, etcétera. Bueno, justamente, ¿no? Yo creo que la posición de Ben Said sería decir, bueno, son términos que son válidos, pero hay que reconocer que políticamente son poco operativos, ¿no? Porque significan muy poco ante los ojos de la gente, ¿no? Por el balance del siglo XX. Entonces, eso no significa que haya que abandonarlos, o sea, hay que mantenerlos como un horizonte de referencia, pero a la vez hay que entender que quizá para la política concreta significan poco. Justamente su posición es decir, bueno, es el movimiento de masas el que va a acabar o rehabilitando esos términos o inventando nuevos términos para decir lo mismo, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que su posición sería, cuando el término reaparece, es importante, porque colocar la palabra socialismo en el debate es importante, pero claro, luego hay una lucha por su significado. En América Latina hace ya décadas que se utiliza, pero puede significar cualquier cosa, por parte del MAS, por parte de Chávez, por parte de cualquiera. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el debate reciente de cómo el socialismo aparece en la vida pública, solamente que la palabra socialismo haya emergido en la vida política americana, es totalmente subversivo. Pero luego eso puede significar cualquier cosa. Para Sanders puede significar una cosa, para muchos activistas jóvenes otra, ¿no? Pero el hecho que el término esté en el debate ya es como un paso adelante. El problema es que luego hay una lucha para la clarificación, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que la posición de Ben Said es ni quedarse en un fetichismo de la etiqueta. Al final, la política, lo más importante no es la etiqueta, es el contenido, ¿eh? Entonces, cuando la etiqueta existe, cuando la palabra socialismo está operativa en un país, el debate es una lucha por el contenido. Bajo ese rótulo de socialismo del siglo XXI, vale, de acuerdo, pero ¿qué metemos de contenido? Entonces, ¿cómo metemos un contenido que realmente sea socialista y permita avanzar hacia otro modelo social? Y en los contextos donde no hay, digamos, esa etiqueta, donde los términos están fuera del debate, donde estamos todavía en una fase de negación sin etiqueta en positivo. Por ejemplo, en Europa hace 10-15 años el término anticapitalismo apareció como un término que a falta de nada mejor era una forma de expresar la idea de un cambio de sistema, ¿no? Anticapitalismo quizás no significa nada, pero como no había etiquetas en positivo para utilizar, la palabra anticapitalismo era la forma de agarrarse a un concepto, de decir, bueno, yo no quiero ese modelo. Entonces, en ese caso, la cuestión era más el contenido que la etiqueta. Entonces, bueno, yo creo que la posición de Ben Said es más de, digamos, de combinar, ¿no?, la importancia de los términos y de los conceptos con la lucha concreta por los contenidos, ¿no?, para intentar dar un contenido de ruptura, digamos, a esas etiquetas. Y, de alguna forma, ni tirar esas etiquetas por la ventana, ni tampoco hacer digamos, un fetiche, ¿no? Los partidos comunistas, por ejemplo, stalinistas tradicionales, el nombre es un fetiche, ¿no? La palabra comunismo y la hoz y el martillo es un fetiche, pero el nombre de la hoz y el martillo se puede hacer cualquier cosa. Incluso políticas muy moderadas, muy de derechas, etc. Entonces, la posición de Ben Said es la contraria. No hay que hacer un fetiche ni del símbolo ni del nombre, sino que hay que luchar por el contenido. Y si rehabilitamos el contenido, la propia práctica acabará limpiando los viejos nombres o acabará generando los nuevos nombres. Por ejemplo, la palabra socialismo, ¿no?, dentro del movimiento ecologista y de la izquierda internacional, pues ha ido emergiendo, por ejemplo, el término ecosocialismo. Bueno, como es una forma de, aunque es muy genérico como término, permite ligar el debate ecológico y la vieja tradición socialista. Ben Said, en su último artículo, en el último artículo que escribió antes de morir, habla de el ecocomunismo también, ¿no?, de cómo intentar ligar la tradición comunista tradicional con el debate sobre el cambio climático. Bueno, entonces es esa combinación de viejas etiquetas, nuevas etiquetas y sobre todo de lucha por los contenidos, ¿no? Yo creo un poco es la forma en que Ben Said entra en el debate de los nuevos nombres, pero siempre con la idea de que no hay que abandonar los términos. Él dice, la palabra comunismo sigue siendo la más subversiva de todas, en un sentido fuerte. Otra cosa es que políticamente esté muerta de momento, pero a nivel intelectual mantiene la idea porque es lo que le permite pensar sobre los temas concretos. Si yo sé que quiero un horizonte alternativo basada en la propiedad colectiva, no privada, etcétera, eso me permite orientarme también en mi día a día, ¿no? Vale, sobre la otra pregunta, es verdad, no sé, Ben Said habla mucho del término política profana, ¿no?, que a veces es una expresión un poco extraña, ¿no? Hay poca gente que utiliza esa palabra profana, que está sacada además, ¿no?, del artículo de Marx sobre la cuestión judía, ¿no?, de Joven, donde dice hay que convertir las cuestiones teológicas en cuestiones profanas. Y justamente, ¿no?, él utiliza esa idea de política profana
en varios sentidos. Yo creo que la primera es justamente esa idea de ante un mundo donde vuelve todo lo sagrado en forma de fundamentalismos religiosos, en forma de identidades cerradas, en forma de nacionalismos reaccionarios, etcétera, pues la idea de una política profana es la idea de pensar una política que, digamos, que esté en contra de esas identidades excluyentes y cerradas, y a la vez, digamos, que tampoco caiga, porque justamente en el debate europeo, como antes comentaba Roberto, claro, el problema es que el debate sobre lo sagrado y lo religioso va muy ligado a la inmigración de origen árabe. Y por tanto, en nombre de la lucha contra los fundamentalismos religiosos, lo que hay es una política islamófoba, que más en Francia es muy fuerte por una tradición de la República Francesa. Entonces, de alguna forma, Ben Said se sitúa también a la vez en la lucha contra todo intento, ¿no? de nombre de los valores universales de la República, digamos, discriminar a la minoría árabe, ¿no? Eso en Francia ha sido un debate particularmente fuerte, ¿no? Hay países donde las identidades colectivas y nacionales son un poco más, como más flexibles, pero en Francia hay un debate muy fuerte sobre la República, lo laico, ¿no? Que al final es una excusa para defender una falsa universalidad, ¿no? Que es la universalidad de los blancos franceses y que excluye la universalidad de las colonias, del imperialismo francés, de los indígenas, de los negros, etc. Entonces, Ben Said busca, digamos, él dice como una tercera vía, que no es la falsa universalidad de la República, que bajo su bandera universal lo que esconde es la dominación imperialista, blanca, occidental de toda la vida, pero tampoco caer en un refugio de las identidades, ¿no? Su idea es buscar como una tercera vía y buscar unos puntos de intersección, ¿no? ¿En qué clase, género y etnia interseccionan? ¿En qué el problema de los inmigrantes árabes se puede ligar con el problema de otras minorías, ¿no? Su idea siempre será buscar discursos que permitan converger y articular a los oprimidos y no, digamos, discursos que encierren a los oprimidos en sí mismos. Dice, toda afirmación identitaria, soy una minoría árabe en Francia, soy una minoría en lo que sea, es normal como punto de partida, ¿no? Primero yo me reafirmo como minoría. Pero una vez me he reafirmado como minoría, él dice, hay que abrirse hacia afuera. Él dice, no es lo mismo una afirmación identitaria para encerrarme en mí mismo que una afirmación para coger impulso para ir hacia lo universal. Hacia lo universal desde tu condición oprimida, ¿no? Y él toma mucho las referencias clásicas de Fanon y compañía. Dice, los revolucionarios de los años 60 buscaban un proyecto universal, pero que venía desde su experiencia de oprimidos, ¿no? Los negros norteamericanos es como pensar una emancipación universal, pero desde su condición de negritud. No es como pensar solamente una reafirmación de esa negritud, es como a partir de la reafirmación de la negritud como punto de partida, yo articulo una política universal, ¿no? Un poco él se sitúa, digamos, en esa órbita, ¿no? Y también la idea de política profana para Ben Said también tiene otro significado quizá más teórico y menos práctico, que es la idea de decir, bueno, una política profana tiene que ver con lo que antes yo comentaba, que es una política basada en la convicción absoluta que la revolución es necesaria, pero que sea necesario no significa que sea inevitable, ¿no? Es decir, él también dice, el militantismo de izquierdas en el fondo no puede tener como una visión religiosa de la militancia, en el cual la victoria está segura, ¿no? Es decir, el paraíso no existe, digamos, ¿no? De alguna forma él dice, la política profana es una política que también implica asumir la posibilidad de la duda y de la derrota. La derrota es una de las posibilidades para todo revolucionario. Entonces, una política profana es una política que se hace también sin la certidumbre de la victoria, pero con una energía absoluta para la causa. Siempre dice, ¿no? Hay que poner la máxima energía a la causa de la revolución, asumiendo, sin embargo, que la revolución es una de las posibilidades. La derrota y la barbarie es igual de importante, ¿no? a nivel de posibilidad. Por tanto, una política profana es una política que tampoco tiene una visión religiosa de sí misma. Es un militantismo profano, es un militantismo que asume el fracaso como posibilidad y también es un militantismo abierto a ser cuestionado y a la autorreflexión. Un militantismo profano también significa una estrategia política mestiza, plural, abierta a lo nuevo, a la discusión, etc. No es un militantismo sagrado, no es en el cual también las ideas propias son tratadas como textos religiosos. No es un militantismo abierto a nuevas ideas y a avances autocríticos sobre el propio pasado. ¿Qué más? No sé.
¿Hay más preguntas en el grupo? Bueno, si no hay más preguntas, hacemos un cierre, ¿verdad? Del curso, bueno, de la clase. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo solo le agradecería a Joseph por estar presente, por las intervenciones y eso. Igual en la clase vamos a seguir avanzando en el estudio de lo que nos queda pendiente. Y no sé, si quieres decir una última palabra, una última intervención. No sé, más o menos, creo que aquí ha dicho casi todo lo que podía decir, pero no sé, yo, como decía antes, yo creo que Ben Said es un autor, claro, obviamente es un autor que escribe en una fase histórica que es anterior a la nuestra, ¿no? Que es la fase antes de los movimientos contra la crisis actual, ¿no? Tanto a la hora de la crisis del coronavirus como la crisis del año 2008. Entonces, lo que él escribe hay que traducirlo un poco a nuestro periodo, ¿no? Pero yo creo que es un autor que hay que leerlo así, ¿no? Como alguien que da reflexiones estimulantes sobre temas concretos que pueden ampliarse un poco más, ¿no? Uno no debe buscar como un tratado muy sistemático de nada en Ben Said, sino como una reflexión sobre la marcha que intenta plantearse problemas estratégicos desde un punto de vista teórico que busca combinar la tradición marxista clásica con nuevas referencias teóricas, ¿no? Yo creo que aquí está un poco la originalidad o el interés particular de Ben Said. Desde ese punto de vista, yo creo que sigue siendo una de las lecturas que son útiles para el tiempo actual, sobre todo, ¿no? Porque hay pocos intelectuales que tengan como un conocimiento de la política concreta tan grande como Ben Said. Ben Said es un intelectual que fue militante y activista político, y eso de alguna forma liga su obra a unos problemas más concretos que no siempre en los intelectuales de izquierdas podemos encontrar, ¿no? Entonces, alguien que, aparte de nivel teórico, tiene olfato político, para así decirlo, ¿no? Y eso, digamos, permite colocar su obra en un nivel a veces un poco distinto que la de muchos intelectuales de izquierdas interesantes, pero que se mueven a un nivel un poco más abstracto, ¿no? Un poco más genérico, ¿no? Se mueve en temas más concretos y bueno, yo creo que sigue siendo uno de los autores, como decía antes Roberto, es una figura importante, pero no es tan conocida, no solo en América Latina, también en Europa, aunque Europa tenga más nombre, ¿no? Pero es un autor cuyo conocimiento yo creo que sigue siendo menor del que su obra merece, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahora que este año fue el 10º aniversario de su muerte, hubo bastantes actividades, ¿no? Que por todo el contexto económico ha sido complejo. Pero yo creo que es un autor que, bueno, sigue siendo interesante de leer y que todavía su obra puede aportar mucho más de lo que ha aportado, digamos, en el pensamiento para la izquierda contemporánea. Con eso creo que ya más o menos está todo comentado. Bueno, entonces, sin más, agradecerles y agradecerle a Joseph la intervención y esto. En el chat les dejé también el artículo de Joseph, que es un artículo extenso sobre la obra de Said, que también lo recomiendo para el curso, si alguno de ustedes quisiera hacer sus trabajos de curso sobre la obra de Said. Y esto, y sin más, muchísimas gracias. Y saludo a Martín. Nos vemos entonces. Sí, sí. Vale, pues gracias a Chao. ustedes y hasta otra. Chao.